Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Francis, un placer que estéis aquí conmigo. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cómo pintar montañas de dos formas diferentes, utilizando una espátula como esta que tengo aquí, ¿vale? Esta espátula de doble ángulo que tiene esta forma característica con aquí en uno de los extremos una punta, y con pincel, pues con dos pinceles sencillitos, este plano y este para los detalles más grandes, y me voy a ayudar para las dos tipos de montañas para pintar la base de una brocha para extender mejor, como os digo, la pintura de la base. Vale, voy a hacer varios ejemplos con diferentes colores y al final del vídeo os voy a mostrar dos tipos de montañas de alguno de mis cuadros. Algunos quizás ya las hayáis visto y otros no. Bueno, pues para completar un poco los ejemplos. Una será con pincel y la otra con la espátula. Entonces, bien, comienzo con el primer tipo de montaña y lo que voy a hacer es pintar una base azulada. ¿Vale? Ya veis que los colores que tengo son el blanco, el azul de Sebres, el amarillo ocre, la sombra tostada y el negro. Vale, ahora he cogido, he mezclado el azul de Sebres, lo he rebajado con una pizca de blanco y lo he ensuciado un poco con un poco de negro, ¿vale? Para tener un azul clarito, pero un poco, digamos, ennegrecido o oscurecido, ¿vale? Bueno, pues con eso vamos a pintar la montaña. El primer ejemplo, el de arriba, va a ser con la espátula. Ya veis la forma de utilizarla. Lo que hacemos al principio es pintar el contorno de, de nuestra montaña. ¿Vale? Nos ayudamos de la forma de la espátula, de esos ángulos que tiene, y la vamos girando, la vamos adecuando al contorno de la montaña que queremos pintar. ¿Vale? Vamos sacando esas crestas y esos picos poco a poco y vamos planteando la base de esta primera montaña. Es así de sencillo. Ahora con la brocha, como estáis viendo, me voy a ayudar de ella para extender esa pintura que hemos utilizado en el contorno de la montaña para arrastrarlo hacia abajo. He cogido bastante poca pintura, así que ahora mismo me estoy ayudando mojando la brocha un poco en un medio para pintar, ¿vale? Ya veis que como después de haberla mojado ya se extiende mucho mejor porque he utilizado la espátula bastante seca. Y así arrastrando hacia abajo pues tenemos esa base de nuestra montaña. Voy a aclarar un poco por la zona inferior, añadiendo un poco de blanco y con movimientos circulares, y de arriba y abajo pues vamos terminando esa base de nuestra montaña.
Bien, ahora que tenemos ya la base de nuestra montaña superior, lo que vamos a pintar y a detallar con la espátula después, comienzo con la montaña inferior, que es la que vamos a pintar íntegramente con pincel. Voy a pintar la montaña más o menos parecida, no la voy a pintar exacta. Comenzamos con la anterior, bueno, con el mismo tono de azulado que he utilizado en la anterior. Con el pincel lo primero es pintar ese contorno de nuestra montaña como queramos, los picos que queramos, sus crestas, y poco a poco vamos detallando nuestra montaña en la parte superior, y luego después pues haremos como arriba, arrastraremos hacia abajo. En este caso nos podemos ayudar de este propio pincel, este pincel tipo lengua de gato, para el que estoy aprovechando su forma plana para pintar ese contorno, como estáis viendo. Bueno, pues ya de paso nos sirve para arrastrar hacia abajo la pintura. Con la espátula es más complicado, no sé que usemos bastante pintura y la diluyamos un poco con algún medio. También podemos arrastrar, por supuesto, con la espátula, pero bueno, con la brocha sin duda es mucho más fácil. En las montañas, como suelen ser pues elementos lejanos en nuestros cuadros, pues lo que voy a hacer es dejar la zona superior más oscura, con un tono azul más oscuro, y en la parte inferior pues difuminamos un poco con la brocha, con movimientos circulares de arriba a abajo, y vamos pues dejando esa zona de abajo un poquito más, con un tono más claro que la zona de arriba. Bien, ahora voy con la montaña superior, la que vamos a pintar con la espátula. Bueno, voy a detallar un pelín más esos contornos y esas crestas, utilizando ese mismo tono azulado. Y ahora vamos a detallar nuestra montaña. Cuando pintamos las montañas o cualquier elemento en nuestro cuadro, lo primero que tenemos que tener claro es de dónde va a venir la luz, ¿vale? Para iluminar las zonas claras y oscurecer las sombras. En este caso, la luz va a venir de la zona derecha, según estáis viendo vosotros el cuadro, ¿vale? Entonces esa zona va a ser la que tenga tonos más claros. Voy a utilizar un amarillo ocre y lo estoy aclarando con una pizca de blanco, y con ese tono que voy a conseguir voy a comenzar a detallar las zonas claras de la montaña en la zona derecha, ¿vale? Veis cómo voy adaptando la forma de la espátula a la montaña, y lo que hago es acariciar el lienzo. La clave para esto es no apretar, no presionar, porque si presionamos, ya os lo he dicho alguna vez, vamos a conseguir un trazo muy uniforme de pintura, y lo que quiero es conseguir un efecto de rotura en la pintura, como estáis viendo, ¿vale? Eso lo conseguimos acariciando el lienzo. Ya veis que estoy cogiendo la espátula incluso con dos dedos, muy suavemente, y sobre el lienzo igual
acariciándolo, como os digo, toquecitos muy sutiles, y así vamos consiguiendo ese efecto, ya estáis viendo, de rotura en la pintura. Conseguimos zonas donde descargamos pintura y otras en las que no, que eso es precisamente lo que queremos. Bueno, no sé si lo estáis oyendo, pero está cayendo aquí la mundial de lluvia. Pero bueno, como estamos todos en casa, pues nos da igual el tiempo que haga fuera, la verdad. Salvo los que tienen que ir a trabajar. Vale, ya veis cómo voy, solo con estos toquecitos que estoy dando, ya se ve cómo esa montaña va cobrando vida. Con ese amarillo ocre rebajado que os he comentado. Ahora voy a comenzar a pintar las zonas que están en sombra, que por tanto son las zonas que están a la izquierda, según estáis vosotros viendo el lienzo. Voy a coger primero el azul, lo voy a oscurecer con una pizca de negro. Hay que tener mucho cuidado al usar el negro, porque con coger ya os digo, una pizca tiene un efecto muy potente. Te oscurece, o en realidad te ensucia cualquier color. Hay que procurar usarlo poco, pero oye, hay gente que dice que no hay que usarlo nunca, pues yo lo uso de vez en cuando, porque me viene bien. Vale, ya veis cómo voy pintando con la espátula, igual, con la misma técnica de no presionar, justo en las zonas contrarias a donde he pintado zonas iluminadas. ¿Vale? Y así conseguimos ese efecto de relieve y de realismo. Veis cómo la montaña va viéndose más real, y veis cómo sigo presionando muy suavemente sobre la base de la montaña. Poco a poco nos imaginamos en nuestra cabeza que la estamos viendo en un paisaje, y ya con eso ya vemos qué zonas tenemos que oscurecer, qué zonas tenemos que iluminar. ¿Vale? Y vamos terminando así de detallar nuestra montaña. Bien, tenemos la montaña a la mitad, digamos, planteada. Ahora voy a añadir un toque de nieve, pero no va a ser una montaña que va a estar totalmente nevada, sino que van a ser toques en zonas muy concretas, simplemente con el blanco. Y veis cómo seguimos rompiendo la pintura y aplicamos este blanco en la zona iluminada de la montaña. ¿Vale? La verdad es que pintar
detalles con nieve en las montañas, pues queda bastante bonito. Por supuesto, no en todos los paisajes puede haber nieve, pero le da un efecto muy, muy real y muy chulo a cualquier montaña que pintemos. A mí me gusta mucho añadir nieve a las montañas. Vale, esto en realidad es como añadir una serie de, pues de neveros, digamos que ha nevado, la nieve se está derritiendo, pero resisten algunos neveros, pues es lo que estamos pintando. Y ahora tenemos ya la zona derecha pintada, pues ahora vamos otra vez con la zona izquierda. Y la nieve en la zona izquierda, la zona oscura, la conseguimos mezclando ese azul, perdón, ese blanco con una pizca de azul. Conseguimos un blanco azulado o un azul muy muy claro para pintar la nieve en las zonas contrarias a las zonas iluminadas. ¿Vale? Si pintásemos en la zona derecha y en la izquierda la nieve de color blanco, no íbamos a conseguir ese efecto de relieve que queremos. Bien, ahora vamos con el ejemplo inferior en el que vamos a pintar más o menos la misma montaña, pero con el pincel, con este pincel que os he enseñado al principio. En este caso, con esta forma plana en su extremo. Y vamos a utilizar los mismos tonos que la montaña de arriba. Primero el amarillo ocre rebajado con el blanco para pintar las zonas iluminadas. Pues nada, hacemos lo mismo
Y igualmente vamos a hacer trazos muy suaves, igual que con la espátula. Vamos a descargar muy poca pintura y a seguir acariciando nuestro lienzo, en este caso con el pincel, para intentar también conseguir ese efecto de rotura en la pintura, pero usando el pincel no lo vamos a conseguir tan fácilmente ni tan claramente como de hecho ya estáis viendo. ¿Vale? Vamos a pintar una montaña igualmente que va a quedar bien, pero pues va a tener efectos diferentes. Digamos que la montaña con espátula es como que resalta mucho más, ¿vale? Parece que se sale incluso del lienzo. Y con el pincel pues queda una montaña más tenue. Siempre, por supuesto, depende de la cantidad de pintura que utilicéis y también de lo seco que esté la base. Yo, como pinto digamos mis cuadros, y estos ejemplos también los pinto digamos de una vez, pues claro, yo tengo la base húmeda siempre. Eso viene muy bien para usar la espátula, porque cuando la arrastras muy suavemente, como ya os digo, acariciando, es como que la espátula se va agarrando y se va soltando sobre esa base húmeda, y así es como va descargando la pintura y conseguimos el efecto que os digo de rotura. ¿Vale? Con el pincel, si la base está húmeda, como es este caso, pues es más complicado, porque digamos que arrastramos también la base si presionamos demasiado. Entonces lo hacemos muy suavemente. Y vamos consiguiendo el mismo efecto, pero de una manera distinta y con un efecto diferente. Bien, ahora vamos con las zonas en sombra de esta montaña. Igual que con la espátula, bueno, pues pintamos las zonas contrarias a donde hemos pintado la claridad, digamos las zonas iluminadas. Y utilizamos el mismo tono de azul, ese azul ennegrecido, oscurecido, para conseguir ese efecto de relieve y contraste entre las zonas, entre las sombras y la luz. Siempre os digo que la clave, cuando pintéis cualquier cosa, es conseguir jugar con la luz. En un cuadro, jugar con la luz y con la profundidad, ¿vale? Con la luz para conseguir esos efectos de relieve y que los elementos se vean reales, y con la profundidad igual. De nuestro cuadro, pues igual se juega pues igualmente utilizando tonos claros y tonos más oscuros, más claros en el fondo y más oscuros cuanto más cerca del primer plano estamos. Vale, ya veis cómo poco a poco voy detallando esta montaña. Vale, la verdad es que ha quedado bastante bien. He detallado más, resaltan más los dos picos esos inferiores que la montaña de arriba. Vale,
Quizás en la montaña de arriba debería haberlos resaltado un pelín más, pintando un poco más clara la zona iluminada, como he hecho abajo. Ya veis que bien se ven esos dos picos pequeños que están abajo, que le dan un toque pues muy chulo. Y igualmente que con la montaña de arriba, bueno, pues la nieve en la zona oscura pues no es blanca, es de color azul clarito, para que contraste. Y bueno, pues poco a poco vamos terminando y vamos detallando esta montaña con pincel.
Bueno, ya estamos terminando esta montaña íntegramente pintada con pincel. Ya veis, bueno, la diferencia, como la montaña de arriba se ve como más, resalta más, y la de abajo es se ve como con más suavidad, tonos más suaves. Aquí lo vemos en este primer plano. Eh, y bueno, pues podéis hacerlo como queráis. La espátula, la verdad es que es una técnica más sencilla y más rápida, pero bueno, al final podéis hacerlo como mejor os convenga o como más fácil os sea. Bien, ahora he retirado la pintura, he dejado solo la pintura de la base, digamos, y voy a enseñaros sobre la base de las mismas montañas, pues cómo podríamos utilizar otros colores, ¿vale? Igual que he utilizado ese azul para la base de las montañas anteriores, pues ahora tengo sombra tostada, el blanco, el amarillo ocre y, una pizca de negro. Son los mismos tonos que antes, sin el azul, ¿vale? Y lo primero es conseguir este marrón, van a ser montañas marrones, y comienzo a pintar la base. Igualmente que antes, me ayudo de la espátula para pintar el contorno, aunque bueno, ya lo tengo pintado de la montaña anterior. Bueno, pues lo voy completando, lo voy rellenando, y ahora después pues me ayudaré de la brocha para arrastrar la pintura hacia abajo y completar la base de la montaña. Y para la montaña de abajo pues igual, mismo tono marrón, y con el pincel pues vamos completando la base para después pasar a detallar. Bueno, ya tengo la base de las dos montañas. Ahora vamos a utilizar la misma técnica que antes, zonas claras y zonas oscuras. En este caso el amarillo ocre sin rebajar, con el blanco directamente salido del tubo, pues va a ser el que haga las veces de las zonas iluminadas por la luz. ¿Vale? Igual de fácil que antes. Vamos arrastrando poco a poco la pintura con la espátula, y con paciencia pues vamos consiguiendo ese relieve, que es el que no puede faltar nunca en ninguna montaña, ninguna roca o ningún elemento en general, en ninguno de nuestras obras, si queremos que se vean realistas.
Ahora vamos con las zonas oscuras. Para la base he utilizado la sombra tostada, pero la he aclarado con un poco de blanco, ¿vale? Esa base no es sombra tostada. Sombra tostada es lo que estoy aplicando ahora para las sombras. Es un tono muy oscuro y va a contrastar mucho con ese amarillo ocre que he utilizado en las zonas iluminadas, ¿vale? Poco a poco pues vamos igualmente detallando esas zonas oscuras y vamos completando nuestra montaña. Como en la montaña anterior, bueno, pues voy a añadir un efecto de nieve, ¿vale? Me gusta añadirle, ya os he dicho, este toquecito de invernal, no hace falta, ¿vale? Ya tenemos nuestra montaña eh, planteada con esos tonos marrones, pero bueno, pues voy a añadir estos neveros añadiendo blanco en las zonas claras como anteriormente, muy sutilmente, y además este blanco yo creo que contrasta muy bien con ese amarillo ocre y queda bastante bonito. Al final del vídeo os voy a enseñar una montaña con bastante más nieve, digamos una montaña nevada, en la que se va a ver muy claramente el ejemplo. Y en mi canal tengo varios vídeos, varios cuadros en los que aparecen montañas, ¿vale? Podéis echar un vistazo y a ver qué os parece. Y ahora para la nieve en la zona de sombra, pues aclaramos un poco ese marrón, esa sombra tostada con blanco, y muy sutilmente vamos descargándola en las zonas con sombras.
Bueno, ya tenemos la montaña superior terminada. Vamos con la de abajo, con la que vamos a pintar con el pincel. El mismo pincel que antes, ese pincel con esa forma plana en su punta. Y vamos poco a poco pues descargando la pintura muy suavemente, igual que en el ejemplo anterior, ese amarillo ocre. Intentamos dentro de lo que cabe, que no es tan fácil hacerlo como con la espátula, conseguir ese efecto de rotura de pintura, pues con trazos y con pinceladas muy suaves y muy cortas, ¿vale? ¿Vale? Aunque lo hagamos rápido, pero pinceladas cortas, digamos, no arrastramos el pincel mucho camino sobre el lienzo. Ya veis que bien contrasta esa sombra tostada con el amarillo ocre de la zona iluminada, y cómo vamos consiguiendo ya una montaña más con tonos más suaves, más difuminada que la montaña de arriba que resalta mucho. Vale, ya veis cómo voy añadiendo esa nieve en esta montaña marrón. Son toquecitos, como os digo, muy cortos para ir soltando la pintura por zonas. Veis cómo son trazos muy cortitos, y, y así conseguimos pues ese efecto de nieve, pero muy discreta, ¿vale? Si quisiéramos pintar una montaña nevada, bueno, pues eso ya a vuestro gusto. Podéis añadir toda la nieve que queráis,
Veis, por ejemplo, ahí se me ha ido un poco el pincel, he presionado demasiado y veis cómo se nota mucho ese blanco que, que voy a corregir ahora después. Vale, como siempre, pintando con óleo no hay problema, porque siempre podéis rectificar. Bueno, ya tenemos nuestros dos segundos ejemplos de montañas con los mismos tonos. Ya veis cómo resalta mucho más la montaña de arriba que la de abajo, pero las dos quedan bastante bien. Y bueno, eso ya pues dependerá del contorno, del contexto de la obra o del resto de elementos del cuadro, como queráis pintar, si con la espátula o con el pincel. Y ahora vamos con un tercer ejemplo en el que voy a utilizar tonos blancos y grises, digamos. ¿Vale? La base de la montaña pues va a ser una base gris. Digamos como si fuese pues una montaña con una base de granito, ese característico color gris. Tenemos libertad para pintar la montaña del color que queramos, pero yo con estos ejemplos lo que os quería mostrar es que no siempre tenemos que pintarlas marrones o no siempre hay que pintarlas de color gris. Luego dependerá también de dónde estén colocadas en el cuadro. Siempre os digo que si pintamos la montaña y es un elemento muy lejano, podemos utilizar tonos azules, azulados, porque todo lo que está en el fondo o digamos en la lejanía o en la distancia pues tiende a esos tonos azules en la naturaleza.
Bueno, ya tenemos las dos bases de nuestras montañas y ahora voy a añadir nieve. En este caso sí que va a ser una montaña más con más nieve y voy a añadir más cantidad de pintura. Ya estáis viendo cómo estoy descargando más color blanco. En realidad lo que hago es, en lugar de añadir una base como anteriormente era el amarillo ocre para la zona iluminada y luego sobre esa nieve, pues directamente voy a añadir nieve para pintar esta montaña invernal, ese tono frío de la nieve, y ya veis cómo continúo haciéndolo muy suavemente y cómo vamos consiguiendo ese efecto que os recalco, que es la clave para que se vea real una montaña, ¿vale? Bien, ahora vamos con esas zonas oscuras. Para ello voy a utilizar el negro y voy a conseguir un gris muy oscuro de contraste con esas zonas con nieve, y vamos adaptando nuestra espátula a las diferentes formas de la montaña. Vamos girándola y vamos echando imaginación y vamos consiguiendo que nuestra montaña pues vaya teniendo vida y se vaya viendo real y con relieve.
Bueno, ya tenemos este tercer ejemplo de montaña con espátula terminado, casi terminado. Es una montaña nevada con bastante más nieve que la anterior, y este tipo de montañas con nieve es un tipo de montaña muy agradecido a la hora de pintar, porque con poco que hagas ya pues queda un efecto bastante bonito y que llama poderosamente la atención en cualquier cuadro, ¿vale? Y eso que aquí, bueno, la estamos viendo solo pintada sobre una base blanca, no tenemos ni cielo ni un entorno, pero bueno, ya veis que queda bastante bonita. Ahora vamos con la montaña inferior, la que vamos a pintar con el pincel. Los mismos tonos, en este caso sí que arrastro más la pintura, porque igual que la montaña de arriba, quiero que se destaque más la nieve. Entonces sí que voy a arrastrar más la pintura para que se vea, y poco a poco, pues igualmente con ese pincel que hemos utilizado en todos los ejemplos, pues vamos terminando esas zonas claras. Y ya veis cómo simplemente con ese toquecito del blanco sobre el gris del fondo ya conseguimos que, que la montaña vaya cobrando vida y que se vea bastante real. Y ahora con los toques que vamos a dar a continuación en las zonas en sombra, pues ya vamos a rematar este último ejemplo que os he traído de cómo pintar montañas. Bien, ya estamos terminando este último ejemplo. Ya veis cómo se ve claramente ese contraste, como en los otros ejemplos, entre lo que está pintado con la espátula y lo que está pintado con pincel, ¿vale? Podéis conseguir resultados muy buenos con ambas herramientas, ¿vale? Al final las dos, el pincel por supuesto y la espátula, son nuestros principales aliados en esto de la pintura.
Así que nada, solo os animo a que practiquéis y que probéis en uno de vuestros cuadros, pues lo hacéis con el pincel, en otro lo hacéis con la espátula, y poco a poco vais practicando y vais viendo eh, cómo lo vais adaptando en vuestros trabajos y, y bueno, pues lo que más os guste lo vais haciendo. Bien, ahora para terminar os traigo ejemplos de mis cuadros en el que os voy a mostrar tipos de montañas pintadas con pincel, en este caso, esta que estáis viendo, y con espátula después, ¿vale? Para esta montaña utilizo esos tonos azulados que os he comentado para pintar elementos lejanos, y luego voy a detallar añadiendo un tono más claro, el blanco, un poco rebajado con el azul, y van a ser detalles muy discretos, ¿vale? Muy tenues, pero que van a dar un toque de realismo a la montaña. Igual que en las montañas anteriores los detalles eran muy llamativos, en esta van a ser detalles, ya vais a ver, muy sencillitos, pero que van a quedar bastante bien y van a hacer que nuestras montañas se vean pues bastante reales y de una forma muy sencilla.
como siempre elegimos de donde queremos que venga la luz, en este caso de la izquierda, y ya veis como esta montaña del fondo tiene ya esas crestas que he conseguido tan sencillo, tan fácilmente, solo añadiendo un tono más claro utilizando el blanco, y con esos toquecitos ya conseguimos que se vean esos detalles y que no se vea una montaña plana y sin vida. Bien, ya tenemos este ejemplo de montañas sencillitas terminado, pintado con pincel. Ya veis que quedan bastante elegantes y con una manera muy sencilla. Este va a ser un tipo de montaña que voy a pintar con espátula y con tonos grises y blancos, ¿vale? Bueno, lo enseño pues para que veáis otro ejemplo, para que haya más ejemplos dentro de este vídeo, aunque bueno, ya a lo mejor algunos de vosotros ya la habéis visto, y para que la veáis también pintada en un lienzo completo. Bueno, veis como con la espátula voy adaptándola y voy consiguiendo esas crestas, esos picos. Cuanto más pintura utilicemos para pintar el contorno de la espátula, bueno, pues mejor, porque como luego la vamos a arrastrar hacia abajo, pues nos va a venir bien. Y con la brocha luego pues lo vamos a hacer muy fácilmente. Y nada, continuamos pintando esta base. Como he hecho en otras ocasiones, la zona inferior la pinto más clarita, digamos, para que no se note tanto ese corte entre la línea del horizonte y la montaña, para difuminar un poco y suavizar.
Bien, ahora vamos a pintar nuestra nieve. En este caso esta montaña sí que va a tener bastante nieve. La zona iluminada van a ser las que vienen, las que están en la zona izquierda. De ahí va a venir la luz. Y pues presionando un poco más que los ejemplos anteriores, porque ahora sí que quiero que se vea algo más como os digo, la nieve, pues vamos consiguiendo nuevamente ese efecto de rotura en la pintura. Y fácilmente pues vamos consiguiendo que nuestra montaña se vea pues bastante real y con volumen. Para las zonas en sombra que están a la derecha, pues pintamos también nieve, pero no la pintamos blanca. Vale, lo que hacemos es utilizar el azul para rebajar el blanco y oscurecerlo un poco, y ya veis cómo conseguimos ese efecto de relieve tan sencillo, añadiendo azul al blanco para diferenciar esa nieve que está recibiendo la luz de la nieve que está más en sombra, digamos. Bien, vamos con otro ejemplo. En este caso voy a pintar un par de montañas con el pincel. Van a ser montañas con bastante detalle y van a tener tonos diferentes. Voy a pintar una primera montaña, la que estoy pintando ahora, con tonos azulados y grises, y después por delante una montaña con tonos marrones y ocres. Como ya os digo, van a ser montañas bastante detallistas, y lo primero que voy a hacer es pintar, como estoy haciendo en esta montaña del fondo, las zonas oscuras, y para ello voy a utilizar tonos azulados, como ya estáis viendo, y para las zonas claras tonos grisáceos, un gris un poco, añadiéndole una pizca de marrón, pero muy poco, sigue siendo gris, pero ya veis cómo tiende un pelín hacia ese marrón. Y como os digo, pues voy a pintar la base de esas zonas claras y esas zonas oscuras, y poco a poco voy a ir aclarando y oscureciendo según convenga, para ir consiguiendo esos detalles y ese relieve que buscamos. Vale, como voy a tardar un poco y el vídeo ya llevamos más de una hora, pues voy a acelerar un poco este vídeo, pero yo creo que igualmente se va
se va a apreciar perfectamente como lo voy haciendo. Y, y bueno, ya os digo que con paciencia pues vamos a ir haciendo que esta montaña cobre vida y de una manera pues yo creo que bastante sencilla, siempre con la clave que os digo de jugar con la luz y con la sombra. Ya veis cómo estoy ya resaltando esos detalles, pintando sobre la base que tenía, pues voy oscureciendo más o aclarando según lo necesite para conseguir ese detalle. En este caso la luz de la montaña viene de la zona derecha, esas zonas son las que están más iluminadas y justo a la izquierda pues oscurecemos para tener ese volumen. Ahora vamos con una montaña por delante que va a tener, como ya os he dicho antes, un tono diferente. La voy a pintar con tonos marrones y con tonos anaranjados y ocres. Como en la montaña del fondo, comienzo pintando las zonas oscuras con el marrón, con la sombra tostada. Voy a pintar la base y después añado los tonos anaranjados con ese amarillo ocre para pintar las zonas iluminadas, como he hecho en la montaña anterior. Primero la base y después poco a poco pues voy a ir eh, resaltando esos detalles y esos relieves. Como siempre, como he hecho con la montaña anterior y como en todos los ejemplos, pues igual, añadiendo zonas oscuras, zonas claras y haciendo ese contraste que nos lleva a conseguir el relieve.
Bueno, y ya tenemos estas montañas pintadas. Ya veis que montañas más detallistas y pintadas con el pincel. Como siempre, la clave, no lo olvidéis, jugar con la luz y con la sombra. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os ayude, y que hayáis aprendido algo, que os animéis a utilizar la espátula, no solo para pintar montañas, sino para más cosas. Pero bueno, la verdad es que precisamente para montañas viene muy bien, aunque a veces nos da miedo utilizarla o no nos atrevemos. Bueno, esto es como todo, con práctica pues poco a poco iremos consiguiendo resultados. Y nada más, muchas gracias a todos por haber visto un nuevo vídeo aquí en mi canal. Os animo a que os suscribáis, los que no estáis suscritos o los que os habéis encontrado este vídeo por casualidad. Y cuando os suscribáis, dadle a la campanita de notificaciones para recibir siempre un aviso siempre que subo un nuevo vídeo y que no os lo perdáis. Así que nada más, me despido. Soy Francis, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.